Buenas tardes a todas. Soy José Canales, director del Comité de Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. Y bueno, ya tenemos aquí la actividad, este encuentro de profesionales de enfermería, que es un encuentro que hemos preparado con muchísimo amor, como todas las cosas que hacemos aquí en el Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. Y en primer lugar me gustaría agradeceros a todas y a todos que estéis participando y apoyando esta actividad. Verdaderamente para nosotros es un placer. Este año además que es un año un poco diferente en el que las actividades que normalmente veníamos haciendo las hemos tenido que adaptar, pues como todo y todas habéis hecho con vuestra vida. Y bueno, estamos hoy aquí para conmemorar el Día Mundial de Respuesta al VIH y al SIDA. Sabéis que esta actividad se encuentra dentro del contexto de esta conmemoración que se celebró el martes pasado y durante esta semana las diferentes entidades del ámbito comunitario y las administraciones pues estamos organizando diferentes actividades. Este año, como os he dicho antes, pues digitales, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Bueno, pues bienvenidas, amigas, amigos, socios, socias, personas voluntarias y haters, que creo que también habrá por ahí un hater, pero también son bienvenidas y bienvenidos a esta actividad, porque como dicen los verdaderos influencers, uno no es nada hasta que no tiene haters. Así que nosotros esperamos... Uy, se me cae el pinganillo, como decían en los platos de televisión. Esperamos que os guste este debate que hemos organizado. Esperamos también que os haya gustado el visionado de la película que estrenamos en nuestro canal de YouTube el martes pasado y que, según me comentan nuestro patrocinador, también tendremos disponible más adelante. Es decir, que si alguno y alguna no ha podido ver la película de la que nos va a servir de percha para el debate de hoy, que no se preocupe, que esté atento a nuestras redes, @cometévlc, porque próximamente la volveremos a estrenar. Sí que me gustaría señalar cuáles son los objetivos de este debate, que son fundamentalmente tres. Como os he dicho antes, conmemorar la memoria de las personas fallecidas por SIDA. ¿Vale? Esta es una pandemia que va a cumplir ya casi 40 años de recorrido y que se ha dejado muchas personas atrás. Por lo tanto, aunque el Día Mundial de Respuesta al VIH y el SIDA nos tiene que servir para mirar hacia el futuro y analizar el presente, nunca podemos dejar de mirar atrás y de recordar a todas las personas que, estando en la primera línea o no, pues ya no están con nosotros. También esta actividad, como os he dicho antes, tiene la vocación de intentar analizar y establecer una correlación o paralelismos entre la pandemia del SIDA y la actual pandemia que también estamos sufriendo. Vamos a ser también rigurosos, contamos con especialistas y con enfermeras que están en la primera línea y, por tanto, nos van a ofrecer una visión desde dentro. Y por último, y no menos importante, esta actividad tiene el objetivo de homenajear al personal de enfermería que, como hemos dicho, está siempre en primera línea y que son los que nos cuidan y, de alguna manera, pues, aunque parece muy manido decirlo, pero bueno, son verdaderos y verdaderas héroes y heroínas. Bien, pues aclarados un poco los objetivos para que todos los podáis compartir y sepáis por qué hemos hecho esta actividad, también me gustaría agradecer a, a todas las personas que la están haciendo posible. En primer lugar, a nuestras ponentes, que os las presentaré más adelante. Muchísimas gracias, porque sin ellas, sin su experiencia, no habría sido posible organizar esto. Me consta que alguna está un poco así nerviosilla porque sois muchas las personas que nos estáis viendo a través de Zoom y también a través del Facebook Live. Y bueno, más adelante os las presentaré y vais a ver qué pedazo de profesionales. También a la Escuela de Enfermería de la FE y a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia, porque se han volcado con la actividad, han facilitado el visionado de la película en las aulas, han facilitado que el alumnado se
inscriba en el webinar de hoy y la verdad es que han aportado una pieza fundamental. Sí que me gustaría agradecer especialmente a Carles Saus, a Luis Celda y a Marisa Ballestar, porque han sido los profesores que se han implicado a fondo con toda la actividad. Además, hemos estado en contacto desde octubre, cuando les propuse la idea, y desde el primer momento dijeron, adelante con ello. Así que muchísimas gracias. También agradecer al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, cuyo presidente nos acompaña hoy tanto en el salud institucional como en el debate, por todo el apoyo a la actividad, la difusión que se ha hecho y porque verdaderamente nos lo han puesto muy fácil. Agradecer también a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y a la directora general, que también nos acompaña y que nos dedicaron unas palabras ahora en el salud institucional, porque a pesar de las apretadísimas agendas y de la vida loca que llevan ahora con toda la legislación, todos los cambios, todas las medidas que se están poniendo, pues han querido hacer un hueco para estar hoy con nosotros aquí y dedicarnos unas palabras. Muchas gracias. Y por último, también me gustaría agradecer a nuestro patrocinador, los laboratorios Janssen, que igual nos han facilitado todos los medios disponibles para poder compartir con vosotras esta actividad. Y igualmente me gustaría agradecer a Joaquín García pues su aliento y su impulso y siempre que está ahí para ayudarnos a organizar, ¿no? Y para que las ideas que se nos ocurren las podamos materializar. Por tanto, muchísimas gracias a todas, también a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla, expectantes y esperando a ver qué tenemos que decir. Y bueno, yo creo que no me voy a enrollar nada más, porque hablo un montón y me puedo enrollar, me encanta la cámara, por lo tanto me podría estar aquí todo el rato. Y voy a dar pie al salud institucional, porque de alguna manera es la apertura oficial de la actividad. Y nada, quería dedicarnos unas palabras. La directora general de Salud Pública y Adicciones, doña Ofelia Jimeno Ferner. Ofelia, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro digital. Bueno, a pesar de los numerosos avances que se han producido en los últimos años respecto a la infección por el VIH, todavía es un importante problema de salud pública en nuestro entorno, tanto por el número de casos como por el índice de detección tardía. Seguimos avanzando en los objetivos 90-90-90 marcados por ONU-SIDA, basados en que el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que un 90% de las personas que viven con el VIH reciba la terapia antirretroviral continuada y que el 90% de las personas que recibe esta terapia antirretroviral tenga supresión viral. Bueno, pues para alcanzar estos objetivos se fomenta el diagnóstico precoz de la infección mediante la incorporación de la determinación del VIH de forma rutinaria. En nuestra comunidad, durante 2019, hemos realizado 443.000 pruebas, lo que supone casi 900 por 100.000 habitantes. La cobertura asistencial universal garantiza que todas las personas diagnosticadas tienen acceso al tratamiento más indicado en cada caso, a través del sistema sanitario público. La alta efectividad de este tratamiento garantiza que se consiga una supresión viral en la práctica totalidad de las personas tratadas. En el año 2019, 14.169 personas que conviven con el VIH han recibido tratamiento antirretroviral en los hospitales de esta comunidad. Esto ha supuesto un gasto farmacéutico de más de 80.000 euros. Ofelia, una cosita. No te podemos ver. Creo que tienes el vídeo desactivado. No me digas. Sí.
Vale, Ahora, menos mal. Vale. Perdona que te interrumpí, quería cerciorarme. Vale. Si verdaderamente era un Sí. problema técnico nuestro, me dice, no, por aquí por el pinganillo me dice, Bueno, no, pídele. perdón. Bueno, la voy a Pues interrumpir. no me he enterado, me estaban llamando por teléfono, he cortado, bueno, ha sido un poco aquí. Tranquila, Bueno, pues nada. nos estabas comentando las pruebas, el volumen de pruebas que Sí, se habían y hecho en la el primera volumen versión. del gasto farmacéutico de 81 millones de euros. Bueno, paralelamente, desde la Administración estamos subvencionando proyectos de lucha contra el estigma social que todavía existe con el VIH. En 2019, un total de 19 proyectos fueron financiados con fondos propios de esta Dirección General y otros 18 con fondos provenientes del IRPF en el ámbito de esta comunidad. La Comunidad Valenciana contabilizó 386 casos nuevos de infección por VIH durante el año pasado. En su mayoría, hombres que han mantenido relaciones sexuales sin protección. Se trata de cifras que han representado una disminución de un 6,3% respecto a 2018 y que sitúan la tasa de incidencia en niveles próximos a los del conjunto del Estado español. La mayoría de estos casos, hombres, 336 casos, y en la práctica totalidad de los casos, en un 95%, la transmisión se ha relacionado con prácticas sexuales de riesgo. A pesar de estos avances, sigue habiendo aspectos importantes a mejorar. El primero, el diagnóstico precoz. Todavía un porcentaje importante de casos se consideran diagnósticos tardíos, un 36% de los casos. Esto además es muy grave en el caso de las mujeres, pues aun siendo la incidencia mucho más baja que en el caso de los hombres, el porcentaje de diagnósticos tardíos supera el 50% del total. El segundo aspecto importante a mejorar es el fomento de las prácticas sexuales protegidas como principal forma de reducir los contagios. Pues, insisto, alrededor del 95% de los casos se relacionan con prácticas sexuales sin protección. En la enfermería tenéis un papel muy relevante, tanto la información y formación hacia la población joven y adulta, también en la potenciación del diagnóstico precoz como herramienta fundamental en la prevención y en el inicio precoz de los tratamientos para mejorar así los resultados a corto y largo plazo y disminuir, por supuesto, la transmisibilidad. Y otro de los papeles muy relevantes que ejercéis es el seguimiento de la adherencia a los tratamientos. La pandemia nos ha provocado cambios radicales en nuestras relaciones sociales y en la forma de poder abordar la atención sanitaria. Pero en todo momento debemos mantener el nivel de cuidados y de atención necesarios para mejorar el estado de salud de la población y no dejar de realizar las actividades preventivas las cuales nos han demostrado que reducen notablemente la demanda de asistencia sanitaria. Por esta razón, son tan importantes encuentros como el que celebramos, aunque haya tenido que ser de forma digital, pues seguro que vamos a encontrar unas alternativas que nos vayan a garantizar un mejor nivel de salud de la población. Bueno, pues muchas gracias. Seguro que va todo muy bien y que aprendemos todos y todas un montón. Muchas gracias. Gracias a ti, Ofelia, por brindarnos estas palabras, por recordarnos los datos, que además son datos que han salido ahora mismo de la jornada, ¿no? Y también por plantear cuáles son las líneas estratégicas de la Dirección General de Salud Pública a la hora de plantear, ¿no?, la intervención con el VIH, que, como has dicho, el diagnóstico precoz es como la clave, es la clave y es la herramienta hacia la que tenemos que trabajar tanto desde las administraciones como desde el ámbito comunitario. Ofelia, muchísimas gracias. Y nada, pues voy a dar el paso al presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, don Juan José Tirado. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en un acto como este, que creo que además es un acto importante, no solo por lo que refleja, ¿no?, que es un homenaje a todas aquellas personas que han perdido la vida, sino porque además, como bien has dicho, también es un reconocimiento
reconocimiento a la labor que hacen las enfermeras día a día. Unas enfermeras que, tal como veremos y podremos, supongo, que hablar ahora en este documental tan espectacular que he tenido la oportunidad de ver, antes de saber exactamente cómo se transmitía y qué hacían, pues han demostrado pues ese valor para que el cuidado sea algo que nadie dejara de tener, ¿no? Yo creo que esa labor que hacen las enfermeras día a día se tiene que acompañar de lo que realmente somos. Somos una profesión con plena competencia técnica y científica. Y una de las labores más importantes que creo que hacemos y que por deficiencia muchísimas veces del ratio, de un ratio que siempre reivindicamos, pero que es un ratio que se puede medir y que en la Comunidad Valenciana precisamente es un ratio muy, muy bajo con respecto a otras comunidades y, por supuesto, con respecto a Europa, eso nos permitiría siempre hacer lo que realmente tendríamos que hacer, no solo apagar fuegos, como ha pasado con el SIDA y está pasando con el COVID, sino hacer formación y educación sanitaria, que creo que es muy importante. Es tan importante prevenir que yo creo que es la labor fundamental de la enfermería. Por lo tanto, agradecer este foro, esta oportunidad para poder debatir estos temas, porque, como bien has dicho, en los objetivos va a haber una relación entre la pandemia actual que estamos padeciendo y lo que padecieron en San Francisco, en el inicio de donde empieza la película que hemos visto, lo que padecieron las enfermeras con esas deficiencias y con todos los problemas que se van arrastrando durante el tiempo. Me siento muy, muy honrado porque estamos recibiendo muchísimo reconocimiento por parte de la Administración y sí que es cierto que la sociedad también lo valora. Ahora mismo estamos en un momento que, aunque es un momento agitado, es un momento de angustia por todo lo que estamos padeciendo, también es un buen momento porque desde aquí sabemos que se están sentando las bases de que la enfermería es una de las funciones dentro del equipo multidisciplinar más importantes que tiene la sanidad. En este caso, la sanidad pública, que yo creo que está dando la guerra y la batalla para que todos podamos salir airosos de esta pandemia, tal y como hemos conseguido también normalizar pues, la del SIDA, con información, formación y, por supuesto, con muchísimo trabajo. Repito, muchísimas gracias por esta iniciativa, porque creo que iniciativas como esta hacen que la gente se pueda comunicar, transmitir conocimientos y, por supuesto, muchas ideas. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Juan José. Juan José nos acompañará también en el debate, no solo en el salón institucional. Él tiene esa doble vertiente de representación y luego una larga trayectoria como profesional. Y la verdad es que sí, sobre valor y sobre prevención vamos a hablar en el debate. Y precisamente, Juan José, lo que has dicho, la enfermería como uno de los elementos imprescindibles dentro del equipo multidisciplinar y dentro de la sanidad pública y universal. Esto es lo que queremos también recalcar con esta actividad que organizamos. Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso para terminar este saludo institucional a Joaquín García de los laboratorios Janssen, que la verdad nos ha facilitado pues, que esta actividad sea posible desde esa primera parte de visionado de la película hasta bueno, pues que podemos estar hoy aquí. Joaquín. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, saludar al presidente del Colegio de Enfermería, don Juan José Tirado, y a la directora general de Salud Pública, doña Ofelia Jimeno, así como también a las compañeras que luego nos hablarán, las enfermeras que son las que están en el campo de batalla y que, bueno, que quizás, como ha dicho José Manuel, los objetivos están muy claros, ¿no? Esto es un homenaje a la enfermería. Pero bueno, de alguna manera también tenemos que seguir continuando con la labor que hace tanto la asociación del Comité Ciudadano como las otras que también están luchando contra el VIH, que es de alguna manera informar y concienciar a la población para prevenir la transmisión del virus y reducir los miedos que acompañan al diagnóstico y eliminar el estigma que todavía existe en las personas seropositivas.
Bueno, yo creo que también es muy importante porque todos los que asisten, ¿no? Y todos los estudiantes también nos tienen que ayudar de alguna manera a cambiar esa trayectoria. Los datos en España con el VIH, las nuevas infecciones siguen apareciendo. En la Comunidad Valenciana tenemos esa casi nueva infección diaria, más o menos. Y que bueno, lo que sí que está claro es que tenemos que ayudar a Comité Ciudadano y a todas las asociaciones para que hagan bien su trabajo y sobre todo para que sean efectivas estas acciones. Porque lo que sí que está claro es que ellos han demostrado su compromiso con la visibilización de la enfermedad, pero también con la ayuda a las personas, tratando de darles la mano cuando no entienden la enfermedad o aliviando el estrés y el estigma cuando ésta les llega, acompañando también en la soledad y sobre todo en ese futuro que les preocupa. Esta es la función y por eso son necesarias las asociaciones en la sociedad, porque cuando los pacientes están desprotegidos, ellos les ayudan. Hoy también nos acompañan muchos profesionales de enfermería, a los cuales tenemos que manejar también, que forman una parte muy relevante, muy importante de nuestro sistema sanitario. Hoy veremos que hacen una labor impresionante y que es justo de reconocerla. Esta labor está presente en el espíritu del documental, en donde el VIH puso al sistema sanitario sobre las cuerdas. Pero estas situaciones límites siempre sacan lo mejor de las personas, y aquí veremos los ejemplos. Los enfermeros superaron las barreras para abordar esta situación con una gran sensibilidad, profesionalidad y humanidad, que es lo que todos esperamos cuando nos llega la enfermedad. Pensaron que las personas en el proceso de una enfermedad tan grave y en esta situación tenían que recuperar el respeto y la dignidad. Se creó un gran equipo de personas que dieron lo mejor de sí mismas. Nosotros solamente hemos querido con este documental mostrar qué es lo que pasó en ese hospital de San Francisco, el Hospital General, en aquellos años. Hoy las personas que también nos acompañan, las enfermeras, nos van a mostrar la contribución actual con sus pacientes, tanto con el VIH como con esta nueva situación, que también es verdad, y abro paréntesis, ese fue un poco el motivo de hacer una jornada como la de hoy, que pensábamos que podía ser un revulsivo el comunicar de esta manera las dos pandemias. Nosotros también como compañía estamos comprometidos con la investigación. Hoy la sociedad ve que gracias a ella podemos permitirnos o podremos salir de esta pandemia y hemos visto que sin investigación no hay economía. Y hace muchos años comenzamos nuestra compañía a investigar con el VIH. Se pasó de una enfermedad que era letal a conseguir a día de hoy una enfermedad crónica, pero seguimos trabajando para encontrar mejoras en la vía de administración, la complementación con tratamientos inyectables de larga duración que pronto conoceremos. También hemos contribuido, y esto creo que es muy importante, también a la lucha contra la hepatitis C, que en los años 90 no tenía ningún nombre, era una hepatitis, se decía no A, no B, y bueno, y a día de hoy ya estamos en fase de curación casi, eso es un gran avance. En cuanto a lo que hace referencia a la vacuna del VIH, que también nos trae aquí hoy la prevención, ya ha sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento. En Valencia tenemos el Hospital General que está con sus pacientes en la fase 3. Y bueno, y esta vacuna es una vacuna que lleva un adenovirus modificado. Nosotros ahora tenemos en marcha 3 vacunas. La del ébola, que todos hemos sido testigos de todo el revuelo que se formó allí y que a día de hoy pues está atenuado por la gran presencia del COVID, y luego también la del VIH. Estas 3 vacunas llevan todas un coronavirus que de alguna manera sería una especie de coronavirus atenuado, que es como el caballo de Troya que introducimos en nuestro cuerpo. Ahí metemos la información genética que nuestro cuerpo le reconoce como extraña y de ahí se empieza a generar todo lo que es la defensa inmunitaria. Pero bueno, durante la pandemia, y esto es importante también recalcar, hemos trabajado para que no hubiera ningún problema, porque ya saben que hubo mucho lío en esos días con el tema de las medicaciones, para que todas estas llegaran a todos los pacientes, para que todos los ensayos clínicos no se detuvieran con las consecuencias que podía tener. Y también hemos colaborado con organizaciones como Cruz Roja y con comunidades autónomas, tanto en materiales COVID como aportaciones. Nosotros como compañía nos preocupa la salud de las personas, pero también nos preocupa la vida de las personas. De hecho, de alguna manera hemos puesto en marcha el modelo afectivo efectivo, en donde, en colaboración con los diferentes agentes sanitarios que rodean al paciente, enfermeros, médicos, colegios, universidades, asociaciones de pacientes, periodistas y autoridades sanitarias, hemos creado un modelo que de alguna manera se puede implementar en cualquier hospital de España para reproducir un modelo de atención con humanización en la atención sanitaria. Porque de alguna manera para ser enfermos solamente hace falta que esperemos, todos lo seremos,
Y este reportaje, el reportaje 5B, pone de manifiesto esta necesidad. Porque cuando el paciente sufre y está desprotegido, tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros, de alguna manera, seguiremos investigando y consiguiendo nuevos ensayos clínicos que den esperanza a los pacientes con nuevas soluciones. Y tenemos que trabajar juntos para acompañar al paciente en su camino. Porque al final somos personas trabajando para personas que se enfrentan a una enfermedad grave y tratamos de buscar nuevas soluciones. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Pues gracias a los tres y bueno, vamos a dar paso al tráiler. Recordaros que si no pudisteis ver la película en nuestro estreno en nuestro canal de YouTube, @comitéVLC, próximamente la vamos a volver a poner por petición también, por petición popular, así que no os la perdáis. Bueno, pues vamos a ver el tráiler y después pasaremos os presentaré a nuestras panelistas. The 70s were about that attempt that we made to carve out a place for ourselves in society that had never been done before. It is a big deal. 1981 was when things really began to change. We had patients that came through with this illness. Within a month or two, boom, he was gone. Nearly 3,000 cases of AIDS have already hit this city. Nobody even knew how it was spread. They wanted to quarantine us on an island. I had seen patients being marginalized, and I just found it infuriating. We were expected to wear what we called spacesuits, and some would refuse to give care. We have to do something. At San Francisco General Hospital, the staff is gearing up for the opening of a special wing to treat AIDS victims. The nurses there physically built that ward. They made the rules as they went along. I don't want nobody here to give up. And I don't think that they will. I saw what a toll it was taking on us. I was drinking more every night. I remember having recurrent nightmares. We were being attacked on all fronts, politically, medically. There was a guy who had applied for insurance, and they couldn't ask him if he was gay. So they said, have you ever worked as a florist, a hairdresser, or a decorator? There were still nurses operating from fear. They went to the union. We don't want to take care of these people. I might have some anxiety about this, but I'm more pissed off and angry than I am scared. Why not bring life and laughter and joy? This was a tangible thing you could do. It's just part of nursing. They stood up when nobody else would, and they were willing to take those risks. And they're all kind of kick-ass, even the straight ones. Bueno, pues creo que tenemos todas la piel de gallina. Para las personas que no habéis podido ver la película, pero que seguro que vais a ver próximamente, la película es un documental que narra la historia de la unidad 5B del Hospital General de San Francisco, que es la unidad que se montó cuando no se sabía qué es lo que estaba pasando, ¿vale? A principios de los 81-82. La verdad es que es una historia muy emocionante, lo van a compartir con nosotras las diferentes panelistas y que bueno, que voy a pasar ya a presentar sin más dilación. Bueno, pues con nosotras está Amelia Martínez, que es enfermera, diplomada en 1978, desde entonces ha ejercido dentro del ámbito hospitalario. Gran parte de su recorrido profesional lo ha hecho en la unidad de oncología, donde empezó en los primeros años 90 a ver que llegaban pacientes con un cuadro que era que no se podía explicar, ¿no? Y bueno, actualmente Amelia es la enfermera de la unidad de consultas externas de enfermedades infecciosas del Hospital Peset. Amelia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Qué bien. Bueno, nuestra segunda panelista es María José Oltra, que también es enfermera, obviamente. Lleva trabajando 15 años en el Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. Su recorrido profesional es dentro del ámbito comunitario. Es la responsable del proyecto de diagnóstico precoz dentro del comité y además ha desarrollado diferentes
programas de intervención con personas con VIH en situación de exclusión social. Además, María José, en los primeros años 90, pues colaboró con el proyecto SIQUEM, que era una casa de acogida para enfermos de SIDA. María José, qué bien verte por estos lares y no en el CIBE, como nos vemos normalmente. Buenas tardes. Bueno, pues nuestra tercera panelista es Sandra Canales, diplomada en enfermería desde 2007, especialista en urgencias y emergencias. Lleva 13 años trabajando en el ámbito hospitalario, tiene 4 años de experiencia en el ámbito concreto de las urgencias y de la UCI y es integrante desde que se puso en marcha del equipo de UCI COVID del Hospital de Majadahonda, pues desde los inicios de pandemia. O sea, Sandra, tú estabas allí en la UCI, ya que lo tenías todo atado y de repente dicen, vamos a montar una UCI COVID y ahí te meten a ti. Y ahí estoy. Ahí sigo. Muy buenas tardes. Qué bien, Sandra, ya nos contarás y pues un poco tu perspectiva. Por último, también me gustaría destacar a Amparo Honrubia, que es auxiliar de enfermería. También queríamos contar con esta perspectiva. Desde el 2014 forma parte del equipo multidisciplinar del Hospital de Día de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Valencia. Amparo, ¿cómo estás? Amparo, tienes el micro desconectado. Tienes que... Ahí. Ahora, buenas tardes. Ahora perfecto. Muy bien. Vale. Fenomenal. Pues buenas tardes a todos. Y bueno, nuestro quinto panelista, que es Juan José Tirado, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que nos ha acompañado también en el salón institucional. Bien, pues vamos a empezar con el debate, que como dirá la gente que ha venido aquí, que está participando en el chat, aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no? Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. Y aquí me gustaría romper el hielo con la película de Amelia. ¿Qué te ha parecido la película? ¿A ti qué te ha parecido la película? Pues que refleja muy bien todo lo que pasó. Bueno, es América, ¿eh? Aquí vino un poco más tarde, pero sí. Y además que considero que estos jóvenes que empiezan ahora la profesión tienen que conocerlo. Tienen que conocerlo y tienen que saberlo. Que ahora mismo, pues en situación de SIDA o de claudicación inmunológica se ve a muy poca gente. Y hay que saber lo que es eso. No por lo que pasamos, la profesión, no, sino por la dignidad del paciente y lo que se ha ganado desde entonces a ahora. Y ahora, por desgracia, estamos otra vez en una situación parecida y el famoso concepto que nos inculcaron del paciente es lo primero, que no se pierda, por favor. Qué bien. Precisamente sobre esto, ¿no? Comentábamos antes entre bambalinas, Sandra, que habías recomendado a la película a compañeras porque no sabían que esto había pasado, ¿no? Sí, por distintos... Bueno, como trabajamos con mucha gente de muchas edades, sí que es verdad que hay gente joven que no conoce la pandemia del VIH, del SIDA en cuestión. Saben que es una enfermedad infectocontagiosa, pero no llegamos a lo que dice Amelia, a ver al paciente con la enfermedad desarrollada o inmunodeprimida y con las distintas patologías que conlleva. Entonces es interesante que, muy de acuerdo con Amelia, que se conozca, que aunque los casos vayan en descenso y se esté avanzando mucho, hay que conocer. Para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos y creo que es interesantísimo conocerlo y estar siempre atentos porque... Bueno, a lo mejor no la misma situación, pero situaciones parecidas sí que nos pueden venir y hay que estar alerta y hay que saber. María José, me habías comentado también, así informalmente por el chat, me dijiste, madre mía, José, tuve que parar la película, menudo jartón de llorar. Sí, yo también. Yo también. Sí, me pareció muy impactante, pero muy emocionante, ¿no? O sea, miras ahí, se te pone la piel de gallina, ¿no? El tema de no saben muy bien qué está pasando ni cómo se contagia, solos, ¿no? Y entonces ahí hay que actuar, hay que hacer algo. Y sí, muy, muy emocionante, sí. Amparo, ¿tú cuando la viste, que fue un poco así lo primero que se te pasó por la cabeza? La impresión y la sensación de la gente, la impotencia, la empatía, que no puedes acercarte al paciente, ¿vale? Porque no sabías a lo que
te exponías. Y después el miedo y también el querer hacer y ayudar a la gente, pero no poder hacerlo. No era la sensación como actualmente nos ha pasado los que hemos entrado en COVID con la gente, con los EPIs vestidos, en no poder tocarlos o, no sé, una sensación muy, no sé, rara. Juan José, también nos comentabas en la prueba de sonido que a ti también te había conectado con los inicios de tu práctica profesional. Sí, fíjate si a mí me ha conectado. En aquella época, nosotros cuando empezamos a saber lo del SIDA y todo esto, que además todas las enfermeras nos hemos pinchado, siempre, o sea, todas. O sea, no hay ninguna que diga, mira, yo no me he pinchado. Mentira. O sea, todos nos hemos pinchado alguna vez. Cuando estaba lo del SIDA, con más miedo. Fíjate hasta qué punto que yo no te lo comenté el otro. Bueno, sí creo que te lo comenté. Yo participé, inventé una jeringuilla antisida en aquella época y la patenté en todo el mundo. O sea, era una jeringa que no sé si la habríais visto por televisión o qué, pero una jeringa que tenía un émbolo y que pinchabas, terminabas, hacía clac, enganchaba y se metía adentro. Entonces montábamos una empresa llamada Gesgamave, éramos 2 enfermeros y un turronero. ¡Uy, un turronero! ¡Qué apropiado! Y patentamos la jeringuilla esta. O sea, era tal el miedo y que cuando te pinchabas, aunque fíjate, yo estuve trabajando bastante tiempo en urgencias y al final terminé en una residencia geriátrica, ¿no? Pues cada vez que me pinchaba siempre tenías ese miedo de decir, ostras, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque ya sabes que aunque la inoculación del SIDA se requería verlo, la gota no es como una hepatitis que te la contagias con nada, a eso hay que verlo. Pero sí, te tenías que hacer las pruebas, un protocolo, un análisis para ver si tenías una enfermedad infectocontagiosa y era un riesgo. Por lo tanto, ese documental de alguna forma nos pone en aviso, ¿no? del riesgo que corren las enfermeras, que corremos las enfermeras cuando trabajamos. Y más cuando no se conocía y esta gente que inició el 5B, bueno, pues es impresionante. A mí, yo me cuesta mucho llorar, pero sí que me he puesto los pelos de punta en muchas ocasiones de... Vamos precisamente a hablar de esos riesgos, también a propósito también de la historia que se refleja en la película, que hay una enfermera que luego se desvela. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero hay una enfermera que se pincha y se genera ahí un movimiento un poco complicado y es un momento un poco tenso también en la película. Pero... por empezar por el principio, de alguna manera. O sea, la creación del pabellón 5B nos supuso una revolución absoluta y la creación de un nuevo estándar de cuidados, ¿no? De alguna manera el procedimiento sube un nivel desde el punto de vista cualitativo. Amelia, ¿cómo ha cambiado los cuidados de enfermería en el ámbito del VIH desde lo que se ve en la película hasta la actualidad? ¿Cuál es un poco tu impresión? Porque actualmente 30 años de cambios. 35. Ha sido un cambio radical. Conforme han ido saliendo cosas nuevas, sobre todo la medicación y todo, el tener la carga viral neutra les ha dado una libertad y una calidad de vida y una mejor relación, porque los tratas con menos miedo, evidentemente, aunque siempre tienes que tener ya la técnica desarrollada. Y nada, ahora es una maravilla, porque prácticamente no ves ninguna claudicación inmunológica. Es muy raro que veas una claudicación inmunológica. Pueden hacer una vida normal, que no hace falta, bueno, hasta incluso olvidarse de ello, muchos de ellos. Hacen una vida normal, es una enfermedad crónica más, hasta incluso mejor que la diabetes, por ejemplo. ¿Qué te piden los pacientes en la consulta? Amelia, ¿qué tipo ahora cuál es un poco la demanda? La demanda ahora mismo pues es eso, el que se les facilite cuando tienen que venir a hacerse las analíticas o recoger las recetas, que ahora ya no se recogen recetas porque va automatizado, y entonces hablar con farmacias y se les tienes que ayudar a gestionar, o si ellos ya conocen y se lo gestionan ellos, pero es sota, caballo y rey. Hoy en día es sota, caballo y rey.
Ver hasta incluso cómo está en analítica, mira, está bien, pero ya te llamará el médico y te lo dirá. Ahora mismo es todo por teléfono. Y siempre eso, el teléfono amigo, digamos, entre comillas, para que cualquier cosa te llamen y tengan la confianza de exteriorizar lo que sienten. Porque cuando empezó la pandemia, las llamadas eran, vamos, yo no daba abasto con 3 teléfonos. Cuando no sonaba uno, sonaba otro, sonaba otro. Yo tengo más riesgo. Yo tengo riesgo por tener el sistema inmunológico. Claro, en un principio, cuando se habían hablado de los antirretrovirales con el COVID, existía la hipótesis. Entonces, cuando ya pudimos hablar, sí, ya hay estudios que dicen que por alguna parte estáis protegidos. De hecho, creo que no hemos tenido, en el PSET creo que no hemos tenido ningún caso de COVID en seropositivos. Vaya, entonces, curioso. bueno, sí. Entonces, bueno, dar la tranquilidad de saber que estás ahí, de que tienen confianza contigo, de que les vas a ayudar a gestionar las cosas y de que si tienen alguna duda sobre algo les vas a ayudar a resolverla, pues yo creo que es establecer una relación muy importante. Claro, esa parte más de cuidados. Mariajo, tú también que desde el punto de vista comunitario y desde las personas que acuden al servicio en el centro en el que tú estás, que se encuentran en una situación muy frágil. ¿Qué evolución has podido ver en estos 15 años de trayectoria? A ver, pues, bueno, yo diferenciaría en mi práctica habitual como 2 perfiles, ¿no? Como las personas que sí que vienen al centro, que obviamente antes había un porcentaje muy superior y ahora no lo hay tanto. Sí que es verdad que sigue habiendo la adherencia al tratamiento muy bajita, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay mucha gente con carga viral muy alta o que no se tratan directamente. Entonces, por una parte tendríamos esa tarea de ponerlo en contacto con los infecciosos y que tuvieran una adherencia al tratamiento. Y por la otra está el tema del diagnóstico precoz, ¿no? Que efectivamente hay mucho que hacer. Porque, bueno, como decía la directora general Ofelia, o sea, las mujeres vienen poco y efectivamente cuando vienen, pues ahí, ¿no? Y todavía mucha gente que nunca se ha hecho una prueba, ¿no? Y gente que tiene conductas favorecedoras de la infección, con lo cual, pues un poco también la prevención, ¿no? Y creo que en eso sí que ha cambiado, tanto en la prevención, no tanto como en el tratamiento. Las personas que vienen al centro sí que, bueno, son aún un reducto de los drogodependientes como perfil que era... Aún queda ahí, aunque sí, que parece que en España ha cambiado un montón. En España parece que en los años 90 tenía más visibilidad, más que los hombres que tenían sexo con hombres, tenía más visibilidad los usuarios de drogas, ¿no? Que era un poco también ese primer perfil del recurso en el que estás tú. Fue el primer eslabón que cayó. Claro. Sí, hay generaciones perdidas que llaman ahí, o sea, hay gente que va y dice, no, de esta foto solo quedo yo. O sea, esto es así. Amparo, ¿qué os encontráis en el clínico? Cuéntanos, ¿qué os encontráis? La gente ¿qué os encontráis ahora? ¿Cuál es el perfil de personas? Cuéntanos un poco. A ver, el perfil de personas que nos vienen, sí que es verdad que nos queda gente aún de las viejas glorias, como ellos se llaman, cuando se ven en la foto y solo queda uno, ¿vale? Pero también es verdad que nos está entrando perfil de gente joven, ¿vale? Por falta de medios, porque no sepan o no utilicen el preservativo. Y entonces sí que nos ha aumentado, lo que yo veo desde que yo he entrado, que ha aumentado el más riesgo, más cantidad de paciente joven que de mayores, más hombre que mujer, eso sobre todo. Y luego respecto a lo de... A ver, espera, ¿cómo lo explicaría? Me he puesto un poquito nerviosa. Sí, tranquila, o sea, está claro lo que nos has comentado, que va un poco en la línea que también han comentado la directora general y que dicen tus compañeras, ¿no? Que de alguna manera ha habido una evolución de la pandemia también aquí en España, que había un primer perfil con más visibilidad, que era el usuario de drogas, y que actualmente es un perfil más
pues con otras características, ¿no? Más relacionada por los hombres que tenemos sexo con hombres. Exacto. O gente más joven también, ¿no? Que los últimos datos han arrojado que precisamente la franja de edad ha bajado, está entre los 35 y los 40. Entonces esto también se está viendo tanto en los servicios de diagnóstico precoz como en las mismas unidades de enfermedades infecciosas. Exacto. En nosotros lo que hemos visto que nos ha aumentado gente joven y que es verdad que son en lo del COVID, las llamadas en la primera fase de pandemia eran, pues como dice Amelia, el teléfono era caótico. La verdad, tenían mucho miedo, mucho a lo que podía pasarles, no querían salir, pensaban en cómo podían estar sus CD4, su sistema, sus cargas virales. Entonces, hasta que se pudo decirles que más o menos estando indetectables y con unos CD4 bastante bien, eran como cualquier persona, no cualquier persona de a pie, sino que estaban más bien protegidos. En eso sí que se han cuidado mucho más. Sí, lo que es lo que hemos notado, en la segunda pandemia, ahora, que nosotros en la primera no oíamos que teníamos pacientes COVID en VIH, pero en esta sí que hemos tenido pacientes. ¿Por qué? No lo sé. Si es que en la primera se salvaguardaron mucho más, se tuvieron más precaución a la hora de salir o se cuidaron más, y ahora han bajado un poquito la guardia o lo que sea, o es que el virus va más... Sí, precisamente en el protocolo de vacunación, los borradores que se han publicado, las personas que tenemos con VIH, estamos en la quinta... O sea, primero hay mucha más gente delante de nosotros a la hora de vacunarse, ¿no? Porque precisamente pues, esto viene a correlacionar un poco lo que decís, ¿no? Que dentro de las poblaciones de riesgo, pues hay poblaciones que son mucho más vulnerables. Sandra, ¿tenéis muchas personas con VIH en la UCI por COVID? En UCI por COVID yo no he visto desde marzo que coincidan las dos cosas. No, de hecho, el paciente candidato a subir a UCI es más hipertenso, sobrepeso, cardiópata, pero con VIH la verdad es que no ha coincidido, y de hecho me consta, hablando con la gente que trabaja en las plantas COVID y demás, que no es uno de los antecedentes más comunes. Juan José, en la película aparecen pues, todo el tema de los trajes, el debate de esta cirujana ortopédica que dice que hay que poner casco y tal. ¿De qué manera estas imágenes te recuerdan a la actualidad? ¿Qué os comentan también las personas que están colegiadas? Pues fíjate, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque cuando montan la unidad, date cuenta que, por ejemplo, hasta 1996 no hubieron inhibidores de la proteasa, o sea que no se sabía realmente ni había protección, ¿no? Y cómo estos enfermeros que montan la unidad se arriesgan. Hoy en día es discutible. Por ejemplo, con el COVID sabéis que España es el país que más profesionales sanitarios se han contagiado. Es uno de los países que mayor porcentaje de sanitarios han tenido. Eso me provoca, pues eso, una duda, ¿no? Decir, vamos a ver, si no estoy protegido, ¿ayudo realmente sin protección a que la gente sane? O sea, a cuidar a la gente, o sin estar protegido, como ha pasado con el COVID, he sido un vector de transmisión de la enfermedad. Porque claro, si yo puedo tener mucha voluntad, me contagio, me decían compañeros, me decían, Juanjo, es que me han dado, tengo que ir a 8 domicilios y tengo una mascarilla. Estamos hablando del inicio. ¿Qué pasa? Si yo con la primera me contagio, hasta que yo tenga síntomas o no los tenga, o no habían pruebas, es que ni siquiera teníamos pruebas, ¿he sido un vector de transmisión a los domicilios que he estado yendo? Eso se corresponde con mi competencia técnica y científica, con el primum non cere, que es el primero no hacer daño. O sea, ahí tenemos un debate muy interesante, porque por un lado nosotros, los enfermeros y las enfermeras,
estamos siempre predispuestos a estar en primera línea y por supuesto también con las auxiliares, que no hay que olvidarlas, que las auxiliares son primordiales para hacer nuestro trabajo. Sin ellas nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo de cuidados. Pero por otro lado dices, caray, lo estoy haciendo bien porque esta voluntariedad me está conllevando a lo mejor a llevarme la enfermedad a otras personas. Fíjate la diferencia. Y luego estamos viendo que de estas reacciones de aplausos, en La Paz, en Madrid, me pasaron unas fotografías hace unos meses donde decía sanitarios asesinos. O sea, te das cuenta como... Es que la sociedad es muy voluble, varía mucho. Esa situación de aplauso al apuñalamiento. Antes de ayer tuve una reunión con el comisario jefe de agresiones porque se están volviendo a producir agresiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sociedad es una sociedad que se mueve por las redes sociales con una velocidad tan grande que no te permite filtrar, y es uno de los problemas que hemos tenido, sobre todo en el colegio, filtrar las noticias de calidad y veraces. Eso es un verdadero problema. Cualquiera te puede destrozar la vida en un momento desde las redes sociales o hacer un bulo que asuste a los demás. Ahora tendremos, con los de las vacunas, con todo lo que va a producirse, si no hay una evidencia científica cierta, vamos a encontrarnos en redes sociales pues que hasta los profesionales nos mareamos. Una de las primeras labores que hicimos en el colegio fue eso, saber qué es cierto y qué es mentira, porque es que hoy en día cualquier cosa puede parecer verdad. Totalmente. Lo que sí que es cierto es que esa voluntariedad de cuidar, hay una frase que creo que yo en el documental, eso me puso los pelos de punta, que cuando termina dice, murieron, pero marcamos la diferencia de cómo murieron. Eso es la filosofía enfermera, eso es lo más bonito de mi profesión. Sí, totalmente de acuerdo. Además, precisamente de esto que has señalado, el estigma, ¿no? Que también sale en la película, ya no solo el estigma a las personas que viven con VIH, sino el estigma hacia las personas que atienden a las personas que están en el hospital, que es un poco también la situación, ese paralelismo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De salir a los balcones a aplaudir por favor que no venga el enfermero. Lo del tatuaje como los judíos. Sí, Sandra, en ese sentido, ¿qué elementos has identificado tú en la película con lo que ves en tu día a día en la UCI? Pues he identificado, pues sobre todo, primero el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque tú quieres atender a tu paciente y lo quieres hacer bien, pero el desconocimiento, porque los avances científicos y la información llegan al mismo tiempo que el paciente. Entonces tú te tienes que enfrentar a un paciente del que no te han contado nada, solo te han contado que te tienes que proteger tú, tienes que proteger al paciente de al lado y no sabes cómo. Entonces, ese primero es pues, lo que hablaba Juan José, ¿no? El debate entre me acerco porque lo tengo que hacer y porque yo estoy aquí para eso y porque quiero hacerlo y cómo hago para luego no poner en riesgo a los demás, tanto en mi casa como al paciente de al lado, como la gente con la que me rodeo, ¿no? Entonces eso, independientemente de la forma de contagio del virus y tal, vamos, a mí me recuerda la situación de ahora, la vi en los primeros minutos del documental, ¿no? Porque es eso, tú quieres hacer, pero también necesitas saber cómo hacerlo y no llega todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, hemos vivido momentos pues de eso, ¿no? de querer hacer y pues al final te proteges como puedes y a lo mejor el triple guante no era necesario hasta que luego ya te explican que no es necesario el triple guante y esta cosa, ¿no? Pero es un poco lo que he visto yo entre el documental y lo de ahora, es el miedo a lo desconocido. Sí, cuando vamos avanzando en esa información, pues vamos mejorando la forma de acercarnos y de hacer nuestro trabajo. Sí, ese desconcierto, pero por otro lado esa voluntariedad también, ¿no? Que se claro, sí, en la película. No sabemos qué es esto, pero montamos el pabellón, nos lanzamos. Claro, tocamos, tú tienes claro que ese paciente tiene que estar bien y que el tener que vestirte de una forma, nosotros a todos los que llegaban de forma consciente se lo explicábamos. Mira, nos ves así vestidos, pero tranquilo, vamos a estar ahí. Vamos a intentar hacer todo lo posible porque esto salga bien y todo, porque claro, sí que es una barrera. Claro, y con una máscara, con un traje, con no se te ve la cara, no saben quién eres, es un poco barrera. Entonces tú tienes que hacer que esa barrera no se note.
Claro. ¿Es necesario protegerse? Sí, por supuesto, pero el paciente no tiene que notar que hay una barrera ni que eso lo haces porque te da miedo él ni nada por el estilo. Fíjate que de esto creo que Amelia también nos puede contar ahora mucho. En la película salen letreros de precaución SIDA, se ven muchos pacientes solos, aislados, gente además rechazada por sus propias familias, ¿no? Que es un poco, ahí sí que veo una diferencia muy clara, por lo que no se pueden comparar pandemias así tan libremente como lamentablemente hemos visto en algunos programas de televisión, ¿no? Que se ha comparado la pandemia del SIDA y la pandemia del COVID. No podemos hacer ese ejercicio de frivolidad, pero sí que hay elementos que son destacables, ¿no? Letreros se ven en la película que advierten al personal, ¿no? Que aparecen en la primera parte de la película. Además aparece un verdadero conflicto con las enfermeras que pues como dice Sandra, que no quieren tocar a los pacientes y que se giran otro tipo de procedimientos. Amelia, ¿sigue habiendo este temor entre el personal sanitario? O sea, ¿cómo ha evolucionado ese miedo específicamente en el ámbito del VIH, que es el ámbito que tú tienes mucho recorrido, ¿no? Porque en oncología empezasteis a tratar personas con VIH. Sí, claro, sí, bastantes. Bueno, pues fíjate, volvemos a lo que ha dicho Sandra, es el miedo a lo desconocido. El profesional que está mucho tiempo en el sitio y no se ha formado y no está al día de lo que pasa, que es una tarea fundamental en nuestra profesión, ¿eh? Pues una persona que es VIH se rompió una pierna o le dice al ambulanciero, oye, no la toques demasiado que esta señora tiene algo tal. Eso en esta época. Bueno, es como con decirte que la llamé por teléfono para decirle que necesitaba algún curso. No sabía con quién había topado, no sabía con quién había topado. No lo sabía. A mis pacientes no me los tratan así. Entonces quiero decir que es todo miseria y compañía, porque la falta de formación en el profesional es pura miseria. Es que no te mereces el título, vaya. Entonces aquí hay que formarse continuamente porque no solo estamos para ellos, estamos para nosotros también. Es lo que has dicho, Juan José. Entonces la calidad bien entendida empieza por uno mismo, pero es que si tú no estás bien, tú no puedes dar. Y no puedes dar, estamos formados para dar calidad, una atención de calidad, y eso se tiene que te tienes que formar continuamente. Y que te surja la duda de ¿cómo hago esto para que esta persona esté lo mejor posible? Y revuelves Roma con Santiago y preguntas a un compañero y preguntas a otro, oye, ¿esto cómo lo podemos hacer? Si te faltan conocimientos, los buscas. Los buscas, pero le solucionas la papeleta al señor, que tiene todo el derecho del mundo. Y porque sobre todo confía en ti. Y Totalmente de acuerdo. Y eso hay que respetarlo a rajatabla. Totalmente de acuerdo. Pero sí, han habido situaciones con los mismos profesionales y con la gente de la calle, por supuesto. Aquí en España, por ejemplo, no se ponía el papel en la puerta, lo que te comenté el otro día, no se ponía el papel en la puerta de cuidado VIH, no. Pero en los volantes se les ponía un círculo rojo, ¿os acordáis? Toma ya. Y estaban en la cola de la analítica y a mí me preguntaban, ¿qué quiere decir que tienen un círculo rojo? Digo, no sé, cada especialista sabrá. Pero cuando ya supieron lo que era, se apartaban de ellos, porque pensaban que si tosían o que si estaban muy cerca, les podían contagiar. Hasta que un buen día me acuerdo de mi peluquera que me lo preguntó y le dije, no, si no te acuestas con él no tienes ningún problema, tranquila. Y ni aún así. No, exactamente. No, entonces, te hablo de entonces, sí, te hablo de entonces. Está claro. Pero ahora mismo es todo, vuelve a ser lo mismo, es la ignorancia y es por parte de la gente de la calle y es la falta de profesionalidad al no querer formarse con los mismos profesionales. Amparo, ¿crees que todavía falta información en algunos sectores de los profesionales sanitarios en el sentido amplio? No ya estamos hablando de la enfermería, sino en el sentido amplio. Sí, yo pienso que falta información. Porque yo me encuentro en el caso a veces de que tengo que venir una enfermera a pincharme a mis pacientes que vienen allí a la policlínica y dicen, ay, es que Dios, es una persona normal y corriente. Las precauciones son para todo paciente. Claro. Tengo VIH, tenga hepatitis, me da igual. Son todos iguales. Las precauciones son del primero hasta el último. Eso es muy importante. Así que aquí tú eres enfermera y te han enseñado. Y la precaución para todo, me da igual. Sí que les hace falta un poco de hacer o más hincapié o no perder el miedo, porque eso cada uno sabe sus
sus miedos. Pero claro, tú vas a pinchar a un paciente y estás notando que tienes un poco de rechazo. Exacto, de rechazo. Entonces el primero que te va a decir que a mí no me pinchas eres tú. Porque claro. A mí me ha pasado. Dice, pínchame tú. Digo, yo no puedo pinchar, corazón. es que es así, es que me lo dicen a mí a veces. Pínchame tú, que seguro que yo no te puedo pinchar. Claro, es que no. Y cuando se van, me dice, es que no me ha dado ninguna seguridad. Digo, tranquilo, no pasa nada. Todos tenemos derecho a ser nuevos y a empezar a empezar y a romper no sé, pero las medidas de precaución son para todos. María José, en ese sentido, perdona, Amparo, que no sé si habías terminado. No, tranquilo. María José, en ese sentido, ¿qué importancia crees que tiene el mensaje de indetectable igual a intransmisible? Bueno, no sé si muchos espectadores a lo mejor no saben lo que es. ¿Lo explicas tú si quieres? Sí, claro. A ver, en el momento que una persona con VIH, su carga viral es indetectable, es intransmisible, es decir, que no transmite la infección. Eso es súper importante, yo creo. También un poco porque forma parte del estigma, ¿no? El que me contagien, el miedo, y yo creo que el saber da conocimientos y evita muchas veces ese estigma que creo que tiene esta infección, ¿no? O sea, porque está claro y todo el mundo, o por lo menos la mayoría de gente debería de saber que efectivamente esta infección con un tratamiento adecuado llega a ser indetectable y entonces es intransmisible y, bueno, efectivamente no tiene aún cura, pero es aguda y, es crónica, perdón. Y entonces lo que queda de la infección, yo creo que socialmente es el estigma, ¿no? Y creo que debería de haber más información, no solo para los profesionales, que yo creo que sí que hace falta, porque te das cuenta que los que estamos en el ajo sí que tenemos conocimientos, pero sales un poco más allá y la gente pues va a su enfermedad, a su especialidad, ¿no? Pero también a la gente en general, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que del VIH se sabe, bueno, poco. Y gracias a Dios sí que se sabe los medios de transmisión, ¿no? Pero... Sí, que de alguna manera antes tenía más visibilidad, ¿no? Y ahora sí. ha perdido, pues no sé. Sí, yo creo que ha perdido. Ahora, antes se podía y teníamos unos miedos, pero ahora yo creo que la gente sigue pensando que esto antes era para los drogodependientes, ahora para los homosexuales, y eso no es así, eso no es verdad, claro. Don José, tú en tu larga trayectoria como profesional, ¿cómo crees que ha evolucionado ese miedo entre los profesionales sanitarios, entre el personal de enfermería? De cuando empezáis a ver pacientes con SIDA a la actualidad. Mira, el problema nuestro problema siempre es el mismo, que una enfermera sirve para un roto y un descosido. Entonces nosotros somos generalistas. De hecho, tenemos especialidades que de una forma absurda, que nadie puede entender y que además me cabrea mucho, resulta que no tienen una adscripción a un puesto de trabajo, cosa que ya es para flipar, que no ocurre en ninguna profesión. Cada uno luego se desarrolla su área de conocimiento. Nosotros, si los médicos tienen 53 o 54 especialidades, nosotros debíamos tener una más, que es la de cuidados. ¿Qué pasa? Como bien ha dicho la compañera, hay un desconocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento troncal y en base a ese conocimiento troncal, cuando tú vas a determinados servicios, te tienes que formar en ese área específica, porque no todos estamos enseñados. Y el problema es que muchas veces mis propias compañeras y compañeros no aprenden por investigar, aprenden por repetición. Y eso es un oficio, no es una profesión. Uno tiene que aprender porque investiga, porque lee, porque se forma. No porque repite. Repiten los monos, no nosotros. Entonces, creo que es muy importante destacar eso. En el momento que se empezó lo del SIDA había un desconocimiento general. Total. Pero a medida que ha ido pasando, tú sabes perfectamente cómo trabajar cuando estás con enfermos de distintas patologías, entre ellas el SIDA, para evitar el contagio y para garantizar ese cuidado y esa atención que merece la persona, sin ningún tipo de miedo,
porque tú sabes que nuestra profesión es 24 horas, 365 días al año. Y hacemos una cosa que no hace nadie, que es la proximidad. Tenemos esa proximidad que no tienen otros profesionales. Eso es cierto. Entonces, para eso, para poder hacer bien nuestro trabajo y dar esa calidad, hace falta que te formes. Y hoy en día, sobre el SIDA, que es de lo que estamos hablando, hay tantísima información que te garantiza que el profesional que esté formado no va a tener miedo a nada. ¿Por qué? Pues porque está informado y sabe cuáles son los riesgos. Y cuando uno conoce los riesgos, pues los evita el peligro. Y eso es lo que se hace. Ha cambiado mucho, en aquella época no se sabía, ahora mismo ya se sabe, desde el momento, fíjate, que Reagan anunció el SIDA y lo comunicó en 1987, que ya llevaba años, ¿eh? Pero fíjate, hasta que Reagan no dijo, pues no. Y luego, claro, han mejorado mucho los tratamientos y ha dejado de ser una sentencia de muerte. ¿Quién no ha visto Filadelfia? O sea, películas que te emocionan y que además se ve eso, ¿no? Porque los enfermos lo que necesitan es proximidad. Y aunque a mí me fastidia muchísimo, y hasta me molesta muchas veces, el otro día presenté un libro y me dijeron, cuando me dijo la editorial la portada y no sé qué, dije que mira, cambia esa portada porque ya está bien. O sea, porque siempre que nos ponen la portada de las manitas cogiendo. A mí eso ya me empieza te digo, hasta me empieza a molestar. Oye, que yo no soy solo manitas cogiendo, que yo cuando te cojo la mano es porque sé que no me voy a contagiar y porque me he formado y estoy con un conocimiento técnico y científico, que es lo que digo. Por lo tanto, eso ha cambiado mucho. Sí, totalmente. La verdad es que precisamente esto es uno de los temas que quería tratar un poquito más adelante, ¿no? El tema de los cuidados dentro de un contexto científico, de evidencia, empírico, ¿no? Que no es el cuidado afectivo que puedes obtener en las relaciones formales o sociales, que es un cuidado dentro de un contexto de un área de conocimiento propia, ¿no? Yo quería también que nos contaseis un poquito, Amelia, por ejemplo, ¿en qué consiste el protocolo? ¿Tenéis un protocolo de pinchazos? Que es lo que comentaba también antes Juan José. ¿Cómo funciona? Porque muchas personas que nos están viendo son estudiantes de enfermería de primer año y bueno, me gustaría también como que nos dieses información sobre esto también para ver que hasta los accidentes están protocolizados y que es una manera para minimizar los riesgos, ¿no? Sí, existe un protocolo, hay unas actuaciones de urgencias que bueno, todos conocemos y ellos conocerán también, que es bueno, lo de lavarte y estrujarte, que es lo que comenta la enfermera en la película. Y luego aquí en España existe el comunicarle a tu inmediato superior, que rellena un papel, tiene que haber un testigo. Hay un testigo, a veces lo hay, a veces no lo hay, un testigo del accidente, entonces pasa a riesgos laborales. Entonces, en el caso del VIH, te hacen el mismo protocolo que cualquier contacto de riesgo, ¿eh? Te hacen una serología, te hacen una analítica al mes y a los 3 meses. Y si es necesario, se etiqueta al paciente con el que se supone que te has pinchado y entonces se ve la evolución que tiene, si tiene una carga negativa, todo eso. A lo mejor resulta que tienes miedo de la carga del VIH y resulta que a lo mejor lo que no se ha tratado es la hepatitis C. Claro. Quiero decirte, porque en estos pacientes muchas veces vienen el paquetito completo, la B, la C y el VIH. Entonces, bueno, pues si te tienes que tomar la medicación, te la tomas 28 días hasta que te da la serología negativa y hay una medicación que es la profilaxis posexposición, ¿no, Amelia? Sí. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco en qué consiste esta profilaxis posexposición. Pues son 28 días, bueno, yo la he tenido que tomar en 2 ocasiones. Depende del preparado, ¿no? Depende de los laboratorios, pero viene a ser lo mismo. No sé si es el dolutegravir o algo así. Bueno, el caso es que te tomas una pastilla por la mañana y estás los 28 días tomándolo, luego te repites la serología y ya está. O sea, que tomas el tratamiento que tomamos de alguna manera las personas que tenemos VIH, ¿no? O sea, Efectivamente. En eso consiste la profilaxis posexposición. Estoy con la posexposición. Sí. La contará la posexposición. Contará Mariajo también lo que es la posexposición. Y la comunicación a la dirección de enfermería y a riesgos laborales, porque si de ahí se deriva
una infección activa, pues hay otros protocolos que hacer a nivel laboral y a nivel jurídico. Claro, claro. Imagino además que, bueno, pues esto es uno de los... Estamos en el bloque de los riesgos, ¿no? Y esto es uno de los riesgos de la praxis profesional. Luego también, además se ve en la película, ¿no? Como esta enfermera también se pincha, se pone de baja, pero luego vuelve también con motivación renovada. También una cosa que me gustaría destacar, que creo que también que es como muy, muy, muy importante y que se ve en la película, ¿no? Es el tema de los límites profesionales, ¿no? Enmarcar los límites. Imagino que precisamente vosotras 5, esto lo habéis tenido que aprender, porque en una profesión como la vuestra, de primera línea, es difícil que no afecte lo profesional a lo personal. Amparo, en este sentido, ¿cómo se aprende a poner límites en una unidad como la tuya? Es muy difícil. Les coges mucho cariño. Hay gente que es como si fuera, porque vienen, te dicen sus problemas o sus preguntas y les llegas a coger tanto que hay veces que es difícil quitarte cosas de la cabeza de la persona que en sí que estás tratando. Porque ellos mismos, aunque nosotros digamos, yo por ejemplo siempre intento que en la puerta del hospital me deje los problemas de casa y cojo los del hospital y hago lo mismo cuando salgo del hospital. Pero hay veces o épocas que es muy difícil porque les coges tan sumamente tanto cariño, tanto apego a ellos y más, no sé, es que es un paciente, como los ves, es un paciente para siempre, aunque vengan cada 3, 6 meses, 9 meses alguno porque lo lleven bien el tratamiento y estén bien. Pero cuando ya entran en un bucle que tienen que venir más asiduamente y te van afectando, es que es muy... Claro, para mí es difícil a veces. Yo desde fuera lo veo como una dificultad bastante importante. Sandra, en vuestro caso, que es una unidad también compleja, la UCI COVID del Puerta del Hierro. Pues yo estoy de acuerdo con Amparo, es muy difícil separarlo y lo intentas que fuera del hospital tienes tu vida y tienes tus cosas y intentas que no te afecte, pero es muy difícil. Yo creo que es parte de lo que de nuestra profesión y tenemos que convivir con ello. Hay efectivamente, como decía Amparo, épocas en las que a lo mejor todo es más lineal y no, bueno, pues te afecta un poco menos, y hay otras épocas como las que estamos viviendo ahora que es imposible separarse porque además sales a la calle y sigues con el mismo tema de la pandemia y todo, entonces es un poco complicado. Pero bueno, eso no tiene que dejar tampoco que... O sea, nosotros tenemos que llegar al hospital y trabajar y estar ahí. Yo creo que es parte... O sea, yo creo que cuando empiezas a estudiar enfermería vas asumiendo esto, que eres enfermera 24 horas, 365 días al año. Como decía Juan José, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? tu jornada laboral es una, pero tú no dejas de ser enfermera y no puedes dejar de vivir en el mundo en el que vives y de formarte y de ver cosas y tienes que convivir con ello. Es así. También es una parte bonita, ¿eh? Vives muchas experiencias, las malas se recuerdan mucho, pero las buenas también. También vives muchos momentos de alegría y muchos momentos de que dices, estoy colaborando con mi sociedad, ¿no? O sea, estoy aquí y estoy ayudando a que esto salga adelante y es bonito también. Es duro, pero es bonito. Mariajo, no solo los límites son afectivos, a veces que hay que poner límites, ¿no? En un recurso como el tuyo en el que, bueno, pues viene gente a veces en situaciones pues muy reactivas, porque también estamos hablando de unas circunstancias muy jodidas, de gente que está en la calle, de gente que a lo mejor está muy intoxicada. Entonces, no el límite ya no es... Bueno, yo te he visto, que cuando la Mariajo se pone así, cuidado. ¿Qué importancia tienen los límites, Mariajo, en un recurso como el vuestro? Mucho. Yo creo que además un poco es la experiencia, ¿no? O sea, es un poco de, sabes en la carrera que esto vas a sufrir y vas a ver gente sufrir y te vas a estar 24 horas, 365 días, pero sí que es verdad que al final es la historia de la experiencia, ¿no? Y la historia de o pongo límites o mi salud mental o mi salud física, ¿no?
y entonces tiras por poner límites y a sabiendas que, bueno, y en el recurso del CIBE yo creo que unos a otros se deben de decir esto hay que tener aquí cuidado, ¿no? Pero bueno, sí que es súper importante porque yo creo que cuidas mejor, ¿no? Creo que la historia de dejar los problemas tuyos en la puerta y coger en esos momentos que es los que te tocan, y eso es profesionalidad, ¿no? Es verdad que cuesta y que cuesta muchísimo y que un día de repente los límites te han saltado y bueno, te pones a llorar como una magdalena por algo que dices, bueno, pero si es que no es mío, ¿no? Pues sí es tuyo, o sea, lo has pasado por ahí pero bueno, sí que es importantísimo el límite, la salud mental es importantísima. Juan José, precisamente ahora es bueno, lleva siendo ya unos años una línea interesante de formación para el personal sanitario, especialmente para el personal de enfermería, el formar en poner límites, en formar en el manejo del estrés, ¿no? Toda esta revolución que ha supuesto el mindfulness y otras técnicas para también autorregular. ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco esto. Los límites, manejar el estrés, ¿se puede formar a la gente? ¿Qué papel crees también que juega ahí el colegio? Mira, tenemos una línea, ahora está un poquito más abandonada porque ahora todo lo que hacemos es online, por medio de... Hemos empezado ya la formación de nuevo presencial, pero hemos tenido durante muchísimo tiempo, tenemos una línea de terapias, ¿no? Hemos hecho desde cosas que no están regladas, ¿eh? Por lo tanto, siempre tienen pues esa duda. El colegio puede hacer, pues bueno, hemos hecho desde mindfulness hasta, hemos hecho todo lo que te puedas imaginar, sí, claro, en cuanto a técnicas de relajación, porque sí que hay una cosa que afecta a muchas profesionales y es el estrés. El estrés que les afecta precisamente por eso, porque estamos para todo. Y yo he visto a alumnas mías de la universidad que me han llamado, oye, Juanjo, mira, es que me han metido en neonatos. O sea, claro, hay situaciones que te generan un estrés, primero porque no conoces. Todo el mundo necesita un bagaje y somos la única profesión que tú terminas y al día siguiente puedes estar en una sala con una compañera que lleve un montón de gente y tú otra y dices, bueno, pero si es que me falta rodaje. Entonces, esas situaciones generan mucho estrés y problemas personales. Fíjate, somos una profesión feminizada. Bueno, todas las profesiones sanitarias están feminizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres, en este caso mis compañeras, llevan la casa. Hacen turnos, no guardias. Y que un turno es diferente a una guardia, ¿eh? Una guardia, a mí cuando me dicen, es que está una guardia, yo sí, pero me han dicho que yo he hecho muchas guardias y he visto dónde te las has pasado. O sea que eso de hacer turnos es diferente. Nada es lo que parece. Eso es diferente, un turno a una guardia. Y entonces tienes que llevar esto. Te tienes que seguir formando y tienes que tener tu vida personal. O sea, conjugar todo eso resulta muy complicado. O sea, yo tengo compañeras que tienen afecciones, casi todas tienen afecciones, todos los que empezaron conmigo y tal, todas les duele algo. Están todas tocadas. Yo digo, si es que esto nos ha destrozado. Y es cierto. O sea, ¿por qué? Pues porque no te da tiempo, la vida no te da. O sea, la conciliación familiar de que tanto se habla, parece que a las enfermeras eso es una cosa aparte. Porque las enfermeras, como decía uno, las enfermeras se estiran como un chicle. Y así están, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces esas condiciones de estrés, si no se tratan, al final conllevan problemas de insomnio, de descanso, y eso se pasa. Yo no sé, supongo que mis compañeras lo habrán vivido como yo. Yo me quité, con 45 años, me quité las noches. Con 45 años dije, esto ya no es lo mismo. O sea, porque yo me acuerdo con tantos años que hacía noche, al día siguiente me iba de fiesta, luego por la tarde, oye, que trabajo otra vez, ¿me puedes hacer el turno? Pues ahí va. A los 45 años dije, esto no está normal. Y me quité las noches. Fíjate, y supongo que mis compañeras, que son de mi edad, Amelia y María José, pues todo el mundo
todo lo padecemos. Sandra todavía es muy joven como para eso, pero ya, No, ya pues, te llegará. Me gustaría quitármela, no te digo que no. Ya te llegará, Sandra. Ya te llegará y lo notarás. Me gustaría, porque se hace duro. Hay muchas veces te cambia mucho tu ciclo, estás desorientado. El día del saliente estás desorientado, perdidito. Pero bueno, de momento es lo que toca, así que ahí estaremos. Pues sí. Fijaros que precisamente me gusta que habléis de esto, de los turnos, tal, porque quería inaugurar un poco el bloque de buenas prácticas, ¿no? Y a lo mejor una buena práctica es mirar hacia instituciones que se están organizando de otra manera, pues para ver, ¿no?, cómo se puede incorporar la gestión de los turnos para, pues eso, para intentar que sea más conciliable con la vida personal. Fijaros que en la película aparece cómo se ponen en marcha medidas, como la introducción de repente de mascotas en la habitación o esta artista que viene y revoluciona un poco la planta y de alguna manera pues pone en marcha protocolos revolucionarios, ¿no? Sí que me gustaría, por ejemplo, Amelia, que nos contases pues alguna ocasión que hayáis puesto en marcha algo así poco ortodoxo, pero que haya funcionado. Bueno, pues yo cuando trabajaba en la unidad de oncohematología, que fue cuando empezaron a venir en el 86, se me llenó la planta de yonkis. Primero fueron los toxicómanos. Bueno, pues yo una planta dentro de la habitación o un ramo de flores era impensable, porque en el polen habían gérmenes y teníamos a los pacientes yo estaba acostumbrada a trabajar con leucemias, con linfomas, claro, vienen estos con linfomas, entonces nosotros lo que era mucho menos un bicho, mucho menos un animal, ¿eh? Pero lo que sí que hicimos en una ocasión fue, uno de ellos era muy majo y muy buena persona y resulta que ya se iba de alta, pero tenía las plaquetas, en casa Dios no, más para abajo. Y resulta que conseguimos llevarlo a un partido de fútbol con el ambulanciero y fuimos 2 enfermeros con él, por si acaso, con un montón, una nevera llena de plaquetas, por si las moscas, y la vía heparinizada, y nos sentamos allí los 2 con nuestro jersey del Oviedo, allí sentados a ver el partido para que él lo viera, porque llevaba mucho tiempo sin salir de la habitación. Lo pusimos de todo, ¿eh? Mascarillas llevábamos todos, y la nevera con las plaquetas por si las moscas. Nos volvimos, no se enteró ni Dios, y volvimos. Bueno, y me imagino que claro, que para esa persona ese día fue el día, ¿no? El día. O traerle a los jugadores otro día, a otro chaval, otro día se le trajimos a los jugadores, los vestimos de la arterana en el aislamiento para que pudieran pasar. Los jugadores de entonces, del Oviedo. Estaba en primera todavía. Madre mía. Fíjate, si hace años. Pero bueno, han sido cosas, pero por ejemplo, flores o un bicho era impensable. Era impensable porque es que las creencias inmunológicas de entonces, o sea, los conocimientos inmunológicos de entonces distaban mucho de los de ahora. Ahora se saben cosas que entonces no se sabían. Entonces era la época en la que todavía estaba si salía o no el test de Lisa. Acordaros que hoy en día Madre mía. Pues era el test de Lisa, que los franceses no lo compraron y por eso se murieron tantos hemofílicos como se murieron allí. Y bueno, ahí hay muchas cosas, pero bueno, a ver, inventarte algo para que el paciente se anime, pues desde bailar con él hasta llevártelo a un partido o hasta traerle tú algo cocinado allí en el hornillo, te traes tú algo, se lo cocinas y mira lo que te he hecho. No sé, Madre 1000 mía, cosas. Amelia. En olla express, traerme la olla express de mi casa. Madre mía, la olla express, pues qué bueno los guisos que hayan salido. No, pero era porque así estaba estéril. No era. Claro. Así Yo estaba pensaba en los estéril. guisos. Claro. Mariajo, en el caso del CIBE, todos los años es una aventura. Tenéis un coordinador que es un tocapelotas y todos los años dice, ven a ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntanos también alguno de los proyectos así más innovadores que tenéis en marcha ahora. Y poco ortodoxos, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que así, claro, es que el CIBE para mí, creo que para el resto de la gente es un poco ortodoxo, ¿no? Cada vez que tengo que me preguntan, pero tú, enfermera en un hospital, no, en una ONG, y entonces sí, tengo que explicarlo, es un poco así, pero programas ortodoxos, o sea, ahora mismo el estrella es el de las APPs, por ejemplo, ¿no? Que tenemos por las APPs un poco llegando a donde está
la gente a la que no llegamos, pues damos allí por allí información sobre, pues bueno, sobre el VIH, sobre las drogas, un poco, pues app ahora de hay contactos, como... ¿no? App de citas, Sí, ¿no? app de contactos. Un perfil y a través de ese perfil informáis, asesoráis, la gente os pregunta cosas. Sí, todo. En realidad, un poco de todo. Sobre todo son de HSH, de hombres que tienen sexo con hombres, pero bueno, también estamos intentando hacer también en el Guapa, que ahora ha salido, a ver qué éxito tenemos. Pero un poco es eso, también atención sanitaria, psicológica, un poco de todo. Sí, que de alguna manera hay gente que nos acerca al centro, pues de esta manera intentar llegar, ¿no? Que no todo el mundo se acerca a una ONG, obviamente eso tenemos que tenerlo claro, pero a través de, pues, incorporar las nuevas aplicaciones, teleasistencia, ¿no? Sería un poco a través de estas... Sí, porque además ahora también tenemos WhatsApp y entonces por ahí, pues un poco llegamos a la gente que está muy lejos, ¿no? Y que el WhatsApp ahora casi todo el mundo tiene, casi todo el mundo utiliza y entonces pues eso es como como un poco un paso más, ¿no? De necesitamos prevenir, necesitamos que no haya tantos diagnósticos tardíos y bueno, por ahí intentamos. Engancháis a la gente para que vaya al CIBE a hacerse la prueba rápida. Claro, al CIBE o a cualquier sitio, me refiero que aquí en Valencia hay más ONGs y está el CIBS, y si no es de aquí de Valencia, pues un poco si nos preguntan, pues nos buscamos otra vez, volvemos a formarnos y volvemos a hacer un poco todo lo que sea porque esa persona se haga la prueba, ¿no? Claro, incluso el autotest en las farmacias, que también la gente que nos está viendo tenemos que recordarle que te puedes hacer el test en tu casa o en una farmacia. Sandra, vosotros también... Sandra, vosotros también habéis tenido que improvisar y hacer cosas que en la vida pensabais que ibais a hacer, ¿verdad? Sí, nosotros nos hemos visto con la pandemia del COVID pues haciendo malabares también. O sea, desde las videollamadas, al principio nuestros propios teléfonos envueltos en 200.000 bolsas de plástico por miedo a llevarte algo a casa, que luego con dar un fregado al teléfono ya valía. Hasta que nos favorecieron las tablets y pudimos hacer videollamadas y vídeos y por animar al paciente, yo qué sé, coreografías y cosas que no te imaginas que vas a acabar haciendo en tu profesión, pero que sí, que al final, si es por sacarles una sonrisa y por amenizar un poco unas horas de su día, pues se puede y se hace. Y vídeos cuando nos hemos dado de alta, con los aplausos, con carteles, con muchas cosas. Nosotros en mi UCI, antes de la pandemia, luego ya se dejó de hacer, supongo que porque teníamos música en directo 2 días a la semana. Wow. Nos unimos con una ONG, creo que se llamaba Músicos por la Salud, y entonces venía una chica con la guitarra, una cantautora, y tocaba canciones allí y a los pacientes que podían manifestar su gusto se les pedía que eligiesen una canción y era muy bonito, la verdad, y ellos lo agradecían mucho también porque era como una hora de Kit Kat, ¿no? en su día a día en una UCI. Además, las UCIs, pues eso, siempre vemos lo mismo, están en un box muy pequeñito y entonces era un momento de distracción muy bueno. Espero que eso se recupere cuando esto ceda un poquito, que pueda volver a venir. Qué maravilla todos estos procedimientos. Amparo, en el clínico, que al igual que en el PSET, también destacáis por estar siempre buscando soluciones habidas y por haber, ¿no? Allí también que desde aquí le mandamos un beso enorme a la jefa de medicina interna, la doctora Galindo. Exacto. Que cuéntanos también en el clínico qué cosas poco, bueno... Yo podría contar alguna, pero no voy a contar. Con esas pocas ortodoxas. Dilo, no pasa nada. Pepa siempre es una aliada de las ONGs. Pero te dejo a ti para que las contéis vosotras. Bueno, pues nada, nosotros intentamos ayudar bastante la gente que nos llama, porque nosotros yo no funciono por videollamada, se está poniendo lo del mail, pero está un poco aún ahí paradillo. Pero anteriormente a la pandemia ya empezábamos a coger pacientes por teléfono, porque muchos de nuestros pacientes tenían dificultades por la hora del trabajo, el poder acceder a hablar con la doctora. Entonces, intentábamos eso, pues que ellos tener la analítica
y solucionarles el problema ese para no tener problemas con el trabajo o el tener que decir que tenían que venir a una visita médica. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí que intentamos, en lo que es la medida de lo posible, solucionarle todos los problemas. Cuando me llaman pues, las ONGs o me llaman del CIP, pues intentar solucionar lo más rápido posible la situación para que no haya demora a la hora de atenderlos. Amparo, eres solucionadora, que eso nos viene Eso me dicen. Juan José, tú también tienes ahí un par de anécdotas que nos has comentado entre bambalinas sobre procedimientos poco ortodoxos, pero que funcionan, que han funcionado, vamos. Mira, hay una de las cosas que yo considero más importante y a mis alumnos procuro siempre inculcarles la empatía. Y fíjate la empatía, y yo llevo muchos años trabajando, por ejemplo, con ancianos, ¿no? Mi área de conocimiento es donde me he desarrollado más es en la gerontología. Y cuando empiezan en la universidad siempre les digo, vamos a ver, ahora cuando lleguéis a lo de las prácticas, hacedme un favor. El primer día que lleguéis a la residencia o al hospital, coger un pañal y por la noche os lo ponéis. Intentáis hacer menores y mayores, pero no os lo cambiéis. Y a ver, ese roleplay muy bueno. Ayuda mucho a entender, porque nadie puede entender a la persona que está sufriendo si no tiene ese mismo sentimiento. Entonces, yo, por ejemplo, fíjate, uno va cambiando, ¿no? A medida que está. Cuando estaba de director en la residencia de ancianos de Silla, había una cosa que la consellería nos decía, bueno, que vaya, ¿tú puedes decirme qué fechas? Y va a cantar Rosita Amores. Ay, qué maravilla, por favor. Y yo decía, claro, yo no soy nada folclórico, y decía, y una leche, que no quiero, que vengan los abuelos, que no me da la gana. Gran error por mi parte, porque el día que vino fue el día más feliz que tuvieron los ancianos. Ese error. La Marimorena. Empezamos a tener experiencias con animales, a gente que estaba... Entonces, venía una psicóloga, una enfermera que también es psicóloga, y venía con unos gatitos y un perrito, y les acariciaban, y gente que estaba allí encamada, que no sé, les acariciaban. Oye, y tenían hasta reflejos, a veces tenían reflejos. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de cosas que parecen, que no parecen excesivamente científicas, resulta que tú puedes medir la satisfacción que tienen las personas. Y ya te digo, y eso lo genera la empatía. El decir, oye, fíjate cómo está y yo qué bien estoy, o sea, qué suerte tengo. Y eso también te hace valorarte la suerte que tenemos. Y sobre todo una cosa importantísima que yo he aprendido en mi profesión, y quiero deciros, y aquí os lo digo a todos, que lo mío no es vocacional, ¿eh? O sea, yo no soy enfermero por vocación, soy enfermero por casualidad. Lo que sí que he querido siempre es ser un buen profesional. Y lo que he aprendido con esto es que cada vez que me he ido a casa, siempre me he querido ir diciendo, joder, qué bien lo he hecho, hostias. Esa es la idea, ¿no? Porque tienes que estar 8 horas, 10 o 12 horas. Si lo haces bien, te vas a casa con la satisfacción de que lo has hecho bien y que haya gente a la que le has ayudado. Porque la gente quiere solución de problemas. Y si no puedes solucionárselo, por lo menos que hayas intentado. Eso es lo importante para cualquier cosa. Y yo en la vida es lo que intento, por lo menos. Exacto. Jolines, pues bien satisfechos nos vamos a ir hoy con vuestras intervenciones y con vuestras experiencias. Yo quería dejar unos minutos también al final de nuestra charla para recoger las preguntas que las personas que están participando y que nos están viendo hoy a través del Zoom y a través de nuestro Facebook Live, pues de alguna manera tenían para nuestros panelistas. Voy a dar paso a mi compañera Pilar de Besa, que es la periodista, la responsable de comunicación del Comité Antisida de Valencia, y bueno, una persona excepcional, para que tenía muchas ganas de decir esto, Pilar, conectamos en directo contigo, Pilar, conectamos con el barrio de Saidira. Conexión recibida. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mirad, por el Instagram nos están contactando sobre todo estudiantes de la Escuela de la Fe
y también de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia, y es súper interesante que prácticamente todas las preguntas que nos están llegando son de este sector, ¿no? Están muy interesados en todos los consejos que les podáis dar como profesionales con tanta experiencia. Y una de las preocupaciones que ellos y ellas están trasladando por Instagram es cómo la situación actual requiere la implementación de nuevas tecnologías para llevar a cabo el proceso de cuidados, y se preguntan si la calidad de la atención es similar o evoluciona, si tienen que estar incorporando todo el tiempo videollamadas, llamadas telefónicas, hasta qué punto se preguntan ellos si la atención o los cuidados son de igual calidad, ¿no?, que antes. Vale, pues ¿va para alguna persona en concreto o que contestamos random? Creo que van un poco todas para todas y todos. Vale, pues ¿quién se atreve con esta pregunta? Hombre, yo, por ejemplo, es verdad que en mi caso no ha influido demasiado, no he cambiado demasiado la forma, porque sí que es verdad que quitando el periodo de totalmente confinamiento, los primeros meses, es verdad que siguen viniendo a hacerse la prueba, es verdad que la gente sigue entrando en el centro, se les sigue atendiendo igual, pero creo que si hay que sacar algo bueno de esta pandemia es que sí que se puede hacer también una atención telefónica, que a veces incluso acorta los tiempos, que eso creo que es muy importante. O sea, que una persona se desplace para igual preguntar una cosa, o para que le digan que está bien, o para que le digan sus analíticas, o incluso para las recetas, creo que eso la pandemia sí que ha cortado un tiempo y sí que ha dado calidad a eso. Pero sí que es verdad que si una persona no se encuentra bien, es verdad que por teléfono muchas veces esto no se le resuelve, ¿no? No creo que sea una cosa o la otra, pero sí que no debemos de obviar que lo de la atención telefónica creo que ha mejorado, o sea, nos ha dado, por lo menos ha abierto una ventana que hasta ahora estaba totalmente cerrada. Amelia, ¿qué opinas tú? Yo pienso como María José. De todas maneras, pienso que la inteligencia artificial se está imponiendo en nuestras vidas poco a poco y vamos a ir sacando aplicaciones que nos van a facilitar el trabajo y a ellos también. La calidad de vida va a mejorar también con eso. Pero la calidez del consejo, de la voz. Nosotros hacemos normalmente yendo bien, para los VIH hacemos dos consultas al año. Y ahora mismo con la pandemia igual se está prolongando un poco. Y hay veces que por trabajo te dicen, yo es que no puedo, a ver si puede ser telefónica, qué tal. Vale, bien. Pero por lo menos una 20 que te quiero ver la carita. Por lo menos una. De verles cómo van, cómo no van, cómo llevan esos ánimos, o que le toque la pancheta al médico. Quiero decir que el tacto humano y la calidez nunca va a sustituir a la inteligencia artificial, pero nos puede ayudar mucho. El que se pudiera mandar ahora mismo, pues qué te digo yo, un informe por correo electrónico, que ahora mismo pues no se puede mandar por la Ley de Protección de Datos. Encima, nuestro sistema informático, por lo menos en el PSET, no lo permite, ni siquiera las analíticas. Pues entonces, bueno, las imprimes y luego tienen que venir a por ellas. Pero si eres una persona que viaja y está o le ha tocado en Honolulu la pandemia, pues no puede venir, evidentemente. Pero quiero decir que aunque se pueda, tampoco sustituye la calidez del contacto humano. De vez en cuando, y eso, hay que verles la carita y tocarles la pancheta. Pilar, ¿alguna pregunta que tengamos más por ahí? Pues mira, esta creo que va dedicada a Sandra, ¿no? Porque algunos estudiantes nos preguntan cómo está organizada por dentro una UCI COVID. Bueno, pues ahora está más organizada, nos ha costado, pero nosotros tenemos como una parte, un lóbulo que solo es para COVID, entonces tenemos una zona donde nos vestimos, otra donde nos desvestimos, hay un circuito de limpio y sucio, que es como llamamos, ¿no? Primero, como cuando no has tenido contacto todavía con el paciente, entonces vas vestido de limpio, y luego la zona sucia, que es una vez que ya te has puesto en contacto con el virus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ha costado entender el sistema,
porque primero las infraestructuras no estaban preparadas para tener 1 o 2 o 3 contactos de este tipo, pero no para desbordarse. Pero básicamente es eso, es tener un circuito de limpio y de sucio, saber cómo vestirse y cómo desvestirse, sobre todo cómo desvestirse, que es donde ahí podemos arriesgarnos más al contagio nuestro o a esparcir el virus en el entorno. Entonces se basa en eso, luego ya todos los cuidados son iguales. O sea, al final es un paciente con una insuficiencia respiratoria y se le trata como cualquier otra insuficiencia respiratoria, lo único que vas vestido de astronauta, pasas mucho calor y tienes que aguantar ahí un poquito, pero es conocer el circuito, sobre todo si en algún momento acaban en una UCI COVID como profesionales. Formación, lo primero, antes de nada, saber cómo van los circuitos, saber cómo vestirse y desvestirse y saber cómo se contagia a lo que te estás enfrentando. Si hablamos de COVID, es un aislamiento respiratorio, es un contagio respiratorio casi completo, pero si hablamos de otro tipo de infección, el traje o las medidas tienen que estar en base a la vía de transmisión. O sea, si no es necesario ponerse una escafandra, no se pone, te pones unos guantes, entras y tratas al paciente. Básicamente eso, nuestra UCI está eso, con el circuito de limpio y sucio y ya está, no hay mucho más. Muy bien. Muchas gracias. Sandra, qué bien que destaques también que ha costado, pero no ha costado por el equipo, sino por muchas veces lo que denunciaba también Juan José, la falta de medios y la desorganización, ¿no? A veces, efectivamente, hay muchas veces que no es que tú no tengas formación, es que los medios que te proporcionan o las instalaciones que tienes o tal no dan para hacerlo como se describe en los libros o en las teorías. Entonces, bueno, hay veces que hay que adaptarse a lo que hay y dentro de lo que tienes, pues intentar hacerlo lo mejor posible. No dejar de decir que así no y que necesitamos más medios, más gente y materiales de primera calidad, claro. Pilar, tenemos un par de minutos todavía para alguna preguntita más. Pues precisamente tirando del hilo de lo que comenta Sandra, ¿no? En relación a la falta de medios, al estrés, a estas rutinas que van un poco a diestro y siniestro, algunas curiosas y curiosos nos preguntan si a vosotros a nivel personal os ha pasado factura o os está pasando factura la pandemia de la COVID y anteriormente la pandemia del VIH en los años anteriores en vuestro desempeño profesional y personal. Pues Juan José, echando la mirada atrás. Mira, mirando hacia atrás no, porque era muy joven. Y entonces todo era divertido y se trabajaba de otra forma. También te lo tengo que decir porque lo comento muchas veces con compañeros y tal. Trabajamos de otra forma, trabajábamos muchísimo, pero nos lo pasábamos muy bien. O sea, también te digo que nos lo pasábamos muy bien. Y eso lo lleva la juventud. Desde que ha empezado el COVID, este cambio tan brutal, a mí me pilló en enero, cuando las primeras noticias de lo de Wuhan, y yo estaba dando una conferencia en Colombia, y tenía que ir a Costa Rica y a Colombia a dar una conferencia y tal, y lo vi como dije, ¡guau! Fíjate. Y pensé, ostras, como eso nos llegue, en febrero ya estaba allí. O sea, estoy hablando de enero y febrero. Sí que ha cambiado tanto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que es el año, cuando haga la memoria de este año del colegio, el año que te aseguro que más horas he dedicado al trabajo. O sea, esto del teletrabajo, que aunque yo he ido constantemente al colegio porque se ha tenido que mantener abierto siempre con turnos, con otras medidas de seguridad, hemos aplicado todos los protocolos que han ido apareciendo, filtrándolos, etcétera, pero he trabajado más horas. O sea, bueno, tanto es así, no lo podéis ver, pero tengo aquí, bajo, en mi casa, un colchón antiescaras en el culo de la silla. O sea, porque se me estaba haciendo culo de carpeta. Porque de estar tantas horas sentado y escribiendo y tal, entonces sí que nos ha cambiado la vida, creo que a todo el mundo. Esto ha sido un antes, un después, y sí que es cierto que la tecnología va a generar que se produzca una escala de atención. La tecnología nos va a ayudar, pero para nuestra profesión es necesario tener una escala de atención. Hay cosas que se tienen que hacer tocando y otras cosas que nos vamos a acostumbrar por comodidad,
y por necesidad hacerlas de forma telemática. Pero para nuestra profesión el tocar siempre va a estar ahí. Por lo tanto, tendremos que tener una escala de atención para cada caso de forma puntual. Totalmente de acuerdo. Amparo, ¿qué factura personal crees que aquí ha pasado esta pandemia, en tu caso? En mi caso, cuando la primera fase, yo pasé a sala COVID a reforzar, y sí que es verdad que yo cuando salía muy tocada. Y entonces yo agradecía los aplausos que me daba la gente, no a mí, a mis compañeros y a todo, pero hubiera agradecido más que me hubieran dejado media hora de andar a la rotonda de mi casa, que me diera el aire, porque era meterme en un hospital, vestirme y ahí las 12 horas y volver a salir y volverme a meterme en mi casa, en un piso, aunque tengas el balcón, la ventana. Yo lo agradecía, pero hubiera agradecido más que me hubieran dejado salir a la calle a dar una vuelta. Sí, medidas porque a mí sí que me ha también pasado para factura, tanto a mí como compañeras. Y eso lo hemos hablado muchas veces, las que hemos estado ahí. Gente que no lo ha sufrido de diferente manera, porque aquí ha habido diferentes, pero yo a título personal hubiera agradecido más eso. Sí que Claro, me ha pasado factura. Claro, de alguna manera también lo que tú dices, medidas personales, medidas positivas, ¿no? Porque precisamente habéis sido un colectivo que habéis estado ahí, y claro, pues todo tiene un límite en ese sentido. Sí, perdón, Amparo. No, en la sala se pasaba mal. Yo es que estuve en sala COVID y en la consulta. Tuve las dos fases, porque allí en el clínico hicimos el estudio de seroprevalencia de todo el hospital, en la unidad. Y pasaron de nuestra área, tanto primaria, la UCI, la urgencia, salas de riesgo, más de 1000 y pico de personal sanitario diariamente, en un mes, en menos de 3 semanas. Y entre eso, el estrés y la ansiedad a lo que teníamos encima, era muy, muy, muy fuerte. Madre mía. Ahora se lleva un pelín mejor, la verdad, pero sí, se pasó factura. A mí sí, personalmente. Pilar, pues si quieres la última pregunta y con esto cerraríamos el turno de preguntas y ya. Yo creo que por acabar con una mirada optimista, sobre todo para la mayor parte de las personas que están oyendo y viendo este debate, creo que lo que necesitan los estudiantes y las estudiantes son consejos que les hagan la vida más fácil cuando se introduzcan de lleno en el ámbito laboral, y que podáis de una manera muy sintética poder decirle cuáles han sido los aspectos que a vosotras más os han ayudado a la hora de desempeñar vuestro trabajo. Fenomenal, pues venga, en un minutito cada panelista que nos dé un consejo para todas estas y estos estudiantes que están hoy viéndonos ahora. Amelia, empezamos por ti. Bueno, pues que se reevalúen realmente y piensen qué significa su profesión para ellos, y que si tienen suerte de llegar a la conclusión que he llegado yo, de que hago lo que me gusta, encima me pagan, pues serán más felices, a pesar de todo, ¿eh? Y que hay 3 bloques fundamentales a la hora del estrés, a la hora del desánimo, a la hora de todos los momentos malos que pasamos trabajando, que pueden ser por muchos motivos, no solo por la pandemia. Son 3 bloques fundamentales. Uno es la ventilación emocional, con los miembros del equipo o con tu familia. Otro es el afecto, el intercambio afectivo, también con tu equipo sobre todo, porque son los que mejor te entienden. Y otro es el sentido del humor. A mí esas 3 cosas me han ayudado muchísimo. Qué maravilla. Mariajo, qué maravilla, Amelia, qué maravilla. Bueno, yo creo que lo de Amelia es, la respuesta correcta, ¿no? O sea, me refiero a que efectivamente el tema de la salud mental, el tema de la desconexión y el tema de la disfrute, ¿no? Que es verdad, o sea, es verdad que sufres un montón, que sirves para todo y estás ahí un poco todo el día pensando cosas y haciendo cosas, pero creo que vale la pena, ¿no? Vale. Claro.
la pena el estar ahí, el disfrutarlo, y si tienes que llorar, llorar, y si tienes, pero muy bien, o sea que enhorabuena de haber elegido esta profesión, ¿no? Es muy bonita. Sandra Canales. Pues yo recalcando las palabras de Juan José, que salgan satisfechos cada día de su trabajo. Claro. Que cuando te vayas a casa digas, estoy aquí porque quiero y me gusta y he hecho todo lo que es posible. Y sobre todo si se pueden apoyar en un equipo, fenomenal. Trabajar en equipo en nuestra profesión es muy importante. O sea, un equipo que te sigue y que se generan ideas y un trabajo coordinado y todo es muy importante. Ayuda muchísimo. Pero sobre todo eso, que se vayan a casa diciendo he trabajado y he trabajado bien y estoy contribuyendo. Qué maravilla. Amparo, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo, que hoy he salido bien. O que hoy he hecho lo que yo quería. O he ayudado. Es que es eso, lo que dice Amelia, María José, todas esas palabras es lo que, sobre todo empatizar y tirar para adelante. Y hacer lo que a uno mismo le guste, no lo que te obligue. Sobre todo que lo hagas a gusto y por ti. Por los demás, pero sobre todo por ti. Porque si tú tienes satisfacción personal, siempre el trabajo será más agradecido. Esa parte de vocación, ¿no? Juan José, por último, para cerrar este bloque. Pues yo les aconsejaría que disfrutaran del miedo. Y os pongo un ejemplo. Cuando llegas a un sitio, el estómago se te cierra. Tienes la sensación de que, ¿cómo voy a saber? No se dan cuenta los estudiantes cuando salen lo formados que están, ni se lo creen. De hecho, os cuento una anécdota. Cuando yo terminé la carrera, yo estudié las aulas las teníamos en la Facultad de Medicina, yo salí con un amigo que se llamaba Pedro, estábamos en la escalera, vimos la última nota y habíamos aprobado, salimos a la escalera y le dije, tío, ya hemos terminado. Y le miré y dije, ¿tú tienes idea de algo? Me dijo, yo no tengo ni puta idea de nada. Esa es la sensación que tiene. Cuando llegas, te entra el temblor, te entra el miedo. Disfrútalo, porque habrá un momento que eso no lo tendrás. Y entonces ese temblor, ese miedo, disfrútalo porque es que estás vivo y estás emocionado. Y esa emoción es lo que te va a hacer ser un buen profesional. Y además, un profesional que ayude a la gente, que es lo más bonito que se puede tener en la vida. Pues, madre mía, los pelos como escarpias de escucharos. Simplemente agradeceros a los cinco que hayáis participado hoy con nosotros. La verdad que estoy súper satisfecho del encuentro. Creo que ha sido un encuentro muy interesante, sobre todo para arrojar un poco de luz en el ámbito del VIH. También hemos abordado el planteamiento de la actual pandemia, ¿no? Hemos establecido esos paralelismos. Hemos utilizado una película maravillosa, un documental estupendo para movernos y para generar este debate. Y simplemente pues daros las gracias, la verdad, muchísimas gracias. Quería rescatar dos preguntas que nos han hecho por Zoom, ¿vale? Una que nos habla de la vacuna, que ha comentado sobre la vacuna del general. Actualmente es un ensayo que se está desarrollando en el Hospital General y que no viene a sustituir a la PrEP, sino a complementar, ¿vale? Y nos están preguntando si es una sustitución o no. Pues bueno, es una estrategia más para intentar reducir la transmisión del VIH. Y luego otro espectador anónimo nos dice que cuando nos encontramos ante una persona positiva en VIH, ¿cuál sería la forma correcta de hacer referencia a ella? Bueno, pues la guía de buenas prácticas en terminología de ONU-SIDA nos habla de personas con VIH. El término seropositivo ha pasado ya en desuso y es un término con el que muchas personas no nos sentimos identificadas. Y la palabra, o sea, el término también persona infectada, aunque se puede utilizar en cierta jerga médica, ¿no? Tampoco es un término muy aconsejable con el que las personas pues, nos sintamos identificadas.
Y bueno, con esto agradecer también a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, a Janssen, al Colegio de Enfermería, a todas las personas que estáis detrás viendo el encuentro de hoy. Obviamente a todo el equipo del comité que ha hecho posible esto, que llevamos unos meses currando a tope. Y recordaros que podéis encontrar toda la información que queráis en nuestras redes sociales, @comitéVLC, también en nuestra página web, www.comitantisidavalencia.org. Tenéis información sobre nuevos tratamientos, sobre PrEP, sobre PET, sobre Chemsex, un montón de información también sobre nuestros recursos. Y también tenéis una pestañita que es cómo colaborar el comité. Pues si después de este maravilloso coloquio queréis colaborar con nosotras, pues podéis hacerlo como voluntarios o voluntarias, también como socios, os podéis hacer socio del comité y contribuir a que este tipo de actividades, con muchas otras que hacemos, salgan adelante. Y bueno, también podéis dejar un donativo, pues fenomenal. Hemos habilitado también nuestra herramienta PayPal para que sea súper cómodo y colaboréis con la entidad. Bueno, pues hemos cumplido con el horario, hemos cumplido con los objetivos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias y a vosotros. os esperamos en nuestras próximas actividades que se irán actualizando en la página web. También os recordamos que la película la vamos a poder ver uy, se me cae el pinganillo ya y todo. Podremos ver la película nuevamente, haremos un nuevo estreno y ya os lo anunciaremos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. O sea, muchas gracias a ti, José Manuel, porque yo creo que, bueno, yo estaba un poco nerviosa y nos has llevado así, nos has cuidado un montón. Gracias. Estoy de acuerdo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Y a todas. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Encantada de participar. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.